Este doctor de la FDA que desmiente una información que circuló mucho y mucha gente señala, me contagié por los alimentos, por los envases. Se usó mucho eso y como argumento ahora se cae con esta investigación de la FDA en Estados Unidos, ¿no? Sí, la verdad es que todo lo que se refiere a alimentos se pensaba que tenía bajo riesgo porque, entre otras cosas, los alimentos pasan por el tracto digestivo un contenido de ácidos gástricos muy importante que puede desnaturalizar el virus. Y todo esto hacía verlo como de bajo riesgo. Hoy en día CDC de Estados Unidos ya plantea francamente que esto es descartable, que esto es anecdótico, esta no sería una vía de transmisión. Sí, recordemos que incluso hubo problemas, por ejemplo, con las cerezas chilenas, que habrían detectado ciertas trazas allá en China y la complicación que tuvieron exportadores y el temor que tuvo mucha gente. Sí, efectivamente existen casos anecdóticos reportados en frigoríficos y en personal que trabaja en frigoríficos de posibles contaminaciones, porque las gotitas que elimina una persona, en el fondo el contagio es a través de personas, pueden quedar En la ahí, superficie. en la superficie, pueden quedar sobre todo en ambientes muy fríos y eventualmente producir una contaminación, pero eso es anecdótico. El verdadero riesgo está estar cerca de una persona por las gotitas grandes o no tan cerca por las gotitas que flotan en el aire cuando el espacio es pequeño, cerrado y sin ventilación. Ahora, doctor, hay una información que se transmitió en la televisión japonesa que es bien interesante porque la ventilación puede ser un factor clave. Por favor, explíquenos. Esto es muy interesante porque es poner a ojos vistas los fenómenos que ocurren en una habitación cerrada. Entonces, con una capa de humo, ¿no es cierto?, de una neblina que se puede visualizar y con luz que hace este contraste, muestran esta habitación y simplemente abren dos puertas cruzadas. Para hacer una corriente. Para generar una corriente. Y vean cómo al tener dos puntos de ventilación, rápidamente desaparece esta nube, que en este caso es humo, pero que podría ser partículas de virus. Y acá, este profesor japonés agrega un segundo elemento, simplemente un ventilador común y corriente, un ventilador como el que tenemos en cualquier casa, cerca de la puerta abierta. Y vean, sin necesidad de abrir la ventana, simplemente con colocar un ventilador hacia afuera de la puerta, cómo rápidamente se sacan todas las partículas de la habitación. Supongamos que esto que brilla son partículas de virus y vean lo que ocurre simplemente colocando un ventilador. En vez de apuntando hacia nosotros, apuntando hacia afuera de la habitación. Pensando, doctor, sobre todo en muchas viviendas que son pequeñas, que no tienen a lo mejor esta posibilidad de tener dos puertas abiertas o una puerta y una ventana, baños que no siempre están ventilados. Un ventilador que puede ser un bien no muy caro, accesible para muchas personas, podría ser una gran diferencia. Exactamente. Y alguna gente dice, por ejemplo, trabajos en lugares muy fríos, Punta Arenas, Coyhaique, o clases, aún peor, con alumnos en una sala cerrada. La verdad es que este simple truco de tener un par de puertas abiertas, ni siquiera ventanas, y más aún un simple ventilador tan sencillo como eso, apuntando hacia afuera, no hacia adentro, puede reducir significativamente nuestro riesgo. Algo súper práctico. Doctor, veamos imágenes que tenemos como un apoyo gráfico a propósito de cómo ha ido evolucionando la pandemia acá en la región metropolitana. Son cifras que están marcadas los días 22 de cada mes acá en la región metropolitana. Y naturalmente aquí estamos pensando en lo que le decía yo al comienzo. Se viene marzo, ¿no? Esa frase que a uno lo aterra. Se viene marzo con todo lo que significa marzo. ¿Cómo se viene marzo viendo estas cifras ahora en plena pandemia? Bueno, la verdad es que efectivamente ha habido un incremento en los casos nuevos en la región metropolitana. Recordemos que la segunda ola afectó de manera muy importante casi todo el territorio nacional, pero la región metropolitana, quizás gracias a las medidas restrictivas que se tomaron a fines de diciembre y al desplazamiento de población por motivo de vacaciones, tuvo una disminución importante, pero ahora están
empezando a verificarse pequeños aumentos que con el regreso masivo de veraneante, la disminución de la temperatura, el mayor aforo, ¿no es cierto?, en los medios de transporte, el reinicio de clase y todo eso, podría significar un incremento de casos. Ya lo anunció así el exministro de Salud, el doctor Mañalich. La verdad es que hay muchos expertos que ven que a finales de marzo o abril debería haber un rebrote y por otro lado se está vacunando masivamente. ¿Podrá la vacunación disminuir los casos? Probablemente no los casos, pero sí las hospitalizaciones, por lo menos de aquellos vacunados, no de los no vacunados. Una tercera ola. El exministro Mañalich decía, prepárense para marzo. ¿Qué dice el ministro París? Escuchémoslo. Coincido con el doctor Mañalich. A la vuelta de las vacaciones hubo rebrotes importantes en varios países de Europa y también en Estados Unidos, y fue después de las vacaciones. Sin embargo, nosotros estamos vacunando rápidamente y en esa época en el hemisferio norte no se estaba vacunando todavía. El presidente ha pedido un plan de preparación de vuelta de vacaciones o plan otoño, donde se va a trabajar con la Secretaría General de Gobierno, con el Ministerio de Salud, con la subsecretaria de la Prevención del Delito e incluso con transporte, obviamente, para tomar todas las medidas que sean necesarias y evitar este probable rebrote. A ver, doctor, evidentemente aquí hay que ser realista. ¿Es probable que haya una tercera ola, marzo, principio de abril? Estamos en pleno proceso de vacunación, pero es poco probable que se llegue a un 70% de la población, como es la expectativa de la autoridad durante el primer semestre, para marzo-abril. Vamos a andar en cifras bastante menores que esa. Sí. ¿Viene una tercera ola, siendo realista? Es prudente considerar que sí, que debería haber una tercera ola, que la cantidad de casos pueden ser iguales o superiores que olas anteriores, pero que la cantidad de hospitalizaciones de aquellas personas que han recibido al menos una dosis de la vacuna va a disminuir. Y eso es muy importante en términos de sobresaturación de los hospitales y también en términos de mortalidad. O sea, podríamos tener muchos casos de contagios, menos mortalidad y menos casos graves también, porque la población objetiva está siendo vacunada y ha logrado un nivel de vacunación importante. Estoy hablando de enfermos crónicos, personas sobre 80 años, sobre 70 años, sobre 65. Incluso. Exactamente, ahí está nuestra esperanza, pero debemos advertir que van a seguir habiendo hospitalizaciones, pero va a cambiar el promedio de edad. En vez de ser adultos mayores, vamos a tener hospitalizados de edad media. Ahora, doctor, viene también el proceso de vacunación contra la influenza, el tradicional, y naturalmente uno tiene que pensar cómo van a coexistir ambos procesos. Me vacuno contra la influenza, ¿podría vacunarme contra el coronavirus? O a la inversa, priorizo una versus la otra. ¿Pueden coexistir sin que haya algún efecto? ¿Está estudiado eso? Muy buena la pregunta, Iván, y considerar que los grupos objetivos son ligeramente diferentes. Básicamente en los niños, ¿no es cierto?, mayores a 6 meses y hasta los 10 años, alrededor de quinto básico, deben quedar cubiertos las embarazadas que no están cubiertas con la vacuna de COVID, pero sí con influenza, las personas con comorbilidades y los mayores de 65 años. Eso es la población objetivo. ¿Debo vacunarme incluso si no estoy en el grupo objetivo? La verdad es que si puede, mejor vacúnese contra la influenza y contra el coronavirus. ¿Y la acción de ambas vacunas no se superpone, no hay efectos que puedan estar allí causando algo? Es muy buena esa precisión. La precaución que uno debe tener, si se coloca la primera dosis, ponerse la segunda dosis, no intercalar la vacuna de la influenza. La vacunación completa contra el coronavirus antes de ir por la vacuna del... Exactamente. ¿Y cuánto tiempo después de la segunda dosis, antes de recibir la vacuna de influenza? Por lo menos 2 semanas. Y así uno no tiene este problema de interacción de vacunas. Bien, pues doctor Ugarte, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Que tenga buena noche. No, encantado. Que le vaya muy bien. Fíjese.